¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad. Y precisamente tenemos a una protagonista de la ciudad. Es la concejala Daniela Chacón, ella es abogada y vamos a hablar sobre varios temas, varios tópicos. Y vamos a iniciar con un tema que habla sobre la ordenanza de movilidad sostenible y también vamos a hablar del presupuesto 2018, donde lastimosamente el presupuesto entró por Ministerio de la Ley. Empecemos con este segundo debate de la ordenanza de movilidad sostenible. Bienvenida. Muchas gracias, David, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos miran. Uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad es que la mayoría de los quiteños o nos movilizamos caminando, utilizando transporte público, y cada vez hay más personas que utilizan la bicicleta. Sin embargo, el caminar y usar la bicicleta en Quito es jugarse la vida. Hoy, justamente, el martes, sucedió un hecho lamentable. Sí. Un ciclista fue atropellado por un tráiler, una plataforma que transporta las dovelas de lo que es el metro, ¿no? Y el chofer se dio a la fuga y lastimosamente falleció un ciclista. Lamentable hecho, y te comento que las fatalidades a ciclistas entre el año 2015, 2016 y 2017 se han incrementado. Lo que quiere decir que no somos una ciudad que realmente está preparada para que los ciudadanos tomemos decisiones más sostenibles sobre cómo nos movilizamos. Es decir, yo puedo decidir no utilizar mi vehículo y hacer una combinación entre caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público para los trayectos más cortos. Lo que busca esta ordenanza justamente es garantizar que se den las condiciones de infraestructura con las inversiones que se requieren en ciclovías, en aceras, en cruces seguros, en semaforización, en capacitación de los agentes de tránsito, para que todos los actores de la movilidad seamos respetados en nuestro espacio. Que exista convivencia también. Que exista convivencia en las calles, que no sea la calle un sitio donde tengo que defenderme, ¿no es cierto? Sino que podemos estar todos circulando tranquilamente, con seguridad, por supuesto, cada uno en su espacio, respetando el espacio del otro y entendiendo que el otro se merece un espacio, porque también es un modo de transporte. Caminar, ciclear son modos de transporte. Y en segunda instancia, la ordenanza lo que pretende es educar, porque sabemos que la educación es la base para lograr este cambio cultural, para tener una cultura vial y de armonía. Entonces la ordenanza establece mecanismos que obligan a los conductores de vehículos, de buses, de taxis, ciclistas también, para recibir capacitaciones y educación sobre convivencia en las calles. ¿Ya se dio este segundo debate en el Consejo? Es este día jueves. Es el día jueves 14. Jueves 14 de diciembre, que aspiramos que la ordenanza sea aprobada, pues ha contado con el apoyo mayoritario de los miembros del Consejo y del alcalde. ¿Ha habido ciertas observaciones en el primer debate? Sí, hubo observaciones muy pertinentes, más relacionadas a fortalecer la ordenanza. Todo el Consejo está consciente de la necesidad de tener este marco regulatorio y este marco normativo que nos permite además tener herramientas para exigir. Es decir, no queremos que la ordenanza se quede escrita en un papel, sino que nos dé herramientas para exigir a los concejales y a la ciudadanía. La ordenanza establece un mecanismo de participación ciudadana que incluye actores sociales que han estado muy pendientes de este cambio, para que ellos también tengan herramientas de exigencia a la administración en lo que se refiere a presupuestos, en las campañas de educación y sobre todo en que realmente pasemos del discurso a los hechos. Es decir, siempre estamos hablando y diciendo que priorizamos a los peatones, que priorizamos al transporte público, que esta es una ciudad sostenible. El alcalde ha estado en París en las últimas 3 semanas difundiendo que somos una ciudad sostenible. Sin embargo, en la práctica sabemos que no es así, ¿no? Entonces consideramos que esta ordenanza es un primer paso hacia eso, para que la ciudad empiece a caminar decididamente en esta ruta. La ordenanza garantiza recursos también para el tema de infraestructura, porque indudablemente el crear carriles, el crear espacios necesarios para cada uno de los usos, se necesita recursos. Así es, la ordenanza garantiza los recursos, y otra cosa que hace la ordenanza es obligar a las entidades municipales a que en su planificación de proyectos, de obras, siempre prioricen al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público. No más intercambiadores como lo de la Granados y Eloy Alfaro, a ti que te queda tan cerca de la radio, de la tele, donde como peatón es imposible cruzar. No puedes. Te juegas la vida. Entonces lo que buscamos también es que ya las inversiones que se van a hacer en la ciudad en obra pública tengan también este elemento de planificación para peatones y ciclistas. Bueno, y parte de los recursos, hablando de recursos, nos vamos a pasar al presupuesto municipal 2018. El 30 de noviembre me parece que fue el primer debate para la aprobación del presupuesto. No se llegó a ningún tipo de resolución, a ningún tipo de aprobación. Luego vino el Viva Quito, el 7 de diciembre, se llamó al segundo debate, pero
la reunión se suspendió, el alcalde abandonó la sala porque tenía que ir al tema del COE, eso es lo que él dijo, y el siguiente día, el 8 de diciembre, tampoco se pusieron de acuerdo, y el 10 era el plazo máximo, o si no entraba por Ministerio de la Ley. Ya ha entrado por Ministerio de la Ley el presupuesto. Yo diría que el debate del presupuesto de este año evidencia la crisis y los problemas que tiene la ciudad y también el manejo inadecuado de este tema por parte del alcalde. En primer lugar, nos llaman a discutir un tema de tanta trascendencia a última hora. Es decir, ya la fecha se vencía el 10 de diciembre. ¿Cómo puedes tú garantizar un debate adecuado, profundo, completo, si es que llamas a una primera sesión el 30 de noviembre y una siguiente el 7 de diciembre? Es decir, nosotros estábamos dispuestos a acudir a las sesiones que sean, en los momentos que sean, para poder debatir a profundidad del tema. Yo diría que ese es el primer problema. El segundo problema es que la propuesta de presupuesto del alcalde no logra obtener los consensos por dos razones. La primera, sus concejales aliados no se presentan a las sesiones de consejo, no estuvieron presentes. Y aquellas personas que hemos sido críticas de esta administración planteamos una serie de alternativas, porque ahorita lo que el presupuesto te demuestra son dos cosas. La una, que más del 50% está para el metro de Quito, lo que quiere decir que tenemos un presupuesto extremadamente restringido y por tanto, al tener un presupuesto restringido, entonces, ¿cómo podemos garantizar que estamos asignando los recursos donde efectivamente van a ser utilizados, donde no se van a ir al gasto, donde no se van a ir en la ineficiencia y en la burocracia municipal? Y sin embargo el alcalde propone que se le siga entregando recursos a empresas públicas como el EMOP, como Emaceo, que no gestionan adecuadamente sus recursos, que necesitan una seria fiscalización y modernización de sus operaciones y no se plantean propuestas de ese uso de recursos para enfrentar estos problemas serios de la ciudad. Entonces, por supuesto que no consiguió el consenso del Consejo, que yo creo que esto es un hito, no creo que ha sucedido nunca en la ciudad. El Ministerio de la Ley, el presupuesto. Que una propuesta no sea aceptada por el Consejo y que tenga que ser y que tenga que entrar por el Ministerio de la Ley, lo que implica, para quienes nos miran, lo que implica que entra la propuesta del presupuesto tal como el alcalde la planteó, sin ninguna de las observaciones ni cambios solicitados en el debate en el Consejo Metropolitano, y con la preocupación, por supuesto, de que es un presupuesto con las justas, es decir, no vemos proyectos de inversión serios aparte del metro, no vemos una asignación de recursos que nos da la pauta de que vamos a resolver los problemas de la ciudad, sino que simplemente estamos entregando recursos a entidades para que hagan obras pequeñas que realmente no van a incidir en esos problemas grandes que tenemos los quiteños. No lo podemos comprobar, pero en algún momento resulta hasta sospechoso que se deje para último momento el tema del presupuesto. En el caso de la administración de Mauricio Rodas es una constante, es decir, siempre nos llaman a última hora para debatir las cosas de trascendencia y normalmente el alcalde no está en las sesiones, es decir, se ausenta de las sesiones, sus concejales aliados son los primeros en ausentarse de las sesiones y esto por supuesto que representa una preocupación para quienes sí queremos trabajar y estamos ahí. ¿Qué interés realmente existe de parte del alcalde de seguir trabajando por la ciudad cuando en los debates más importantes no está presente? En el caso del presupuesto, él tranquilamente podía haber suspendido el debate y habernos comunicado que tenía que atender una rueda de prensa. ¿Qué pasó? ¿Abandonó la sala? Abandonó la sala y le dejó a cargo al vicealcalde. Y obviamente el COTAD establece que al ser una discusión tan compleja, tan importante para la ciudad, tiene que estar presente el alcalde. Por tanto, los miembros del consejo resolvimos suspender la sesión hasta esperar que el alcalde retorne a sus funciones. Sin embargo, yo creo que la comunicación, es decir, el diálogo que debe existir en el consejo con el alcalde para realmente poder llegar a consensos y llegar a acuerdos es algo que no se ha dado. Yo creo que ahí no hay solo una culpa del alcalde, creo que también hay que hacer un mea culpa de parte del consejo y es por eso que yo siempre insisto en que a los concejales nos toca asumir un rol que tal vez no lo teníamos previsto, es decir, asumir el rol de tomar las riendas del consejo y de los debates en la ciudad para que la ciudadanía empiece a ver que hay trabajo y que hay acciones concretas sobre esta ineficiencia y esta inoperancia de la alcaldía de Rodas. El consejo está fraccionado, existe un bloque de 9 ediles que son de Alianza País, los cuales tampoco alcanzan mayoría por sí solos.
y después hay un grupo, que creo que son 4 de Vive todavía, ¿no? Y ¿esos 4 son aliados del alcalde? ¿Esos son los concejales aliados? El movimiento Vive es un movimiento aliado del alcalde, además del fraccionamiento que está viviendo Alianza País a nivel nacional también se expresa en el Consejo Metropolitano. Sin embargo, yo tengo la esperanza, David, que frente a esta gestión tan ineficiente y esta falta de liderazgo del alcalde, estas diferencias políticas que existen entre los diferentes grupos del Consejo puedan dejarse de lado. Estamos enfrentando una crisis importante de la ciudad en la que hay que tomar decisiones, en la que hay que debatir, sobre todo, una serie de cosas que no se llevan a debate en el Consejo. Y yo creo que sobre la base de eso sí podemos conseguir un consenso de la mayoría de miembros del Consejo. Estamos trabajando en esa línea y yo espero que podamos dar noticias pronto en ese aspecto. Hay que pensar en la ciudad. Hay que pensar en la ciudad. Y viene un año electoral, así que ahora se ponen a prueba precisamente cada uno de los ediles. Por supuesto, nosotros tenemos que demostrar nuestro trabajo. Compromiso con la ciudad. Nuestro compromiso con la ciudad, así es, y sobre todo nuestra capacidad de asumir liderazgo cuando la ciudad nos demanda. Y yo creo que en este momento la ciudad nos está demandando ese liderazgo y por tanto nosotros no podemos hacernos de oídos sordos. Correcto. Programa de cruces seguros. Cuéntenos de qué se tratan los cruces seguros. Esta es una iniciativa nuestra que la verdad estamos muy contentos con los resultados porque es una iniciativa de autogestión que hacemos desde mi despacho con los barrios en la ciudad. Como tú sabes, yo promuevo la seguridad de peatones, de ciclistas. A mí me preocupa muchísimo que los pasos cebra no son respetados por nadie, que no son utilizados. Y además que están mal ubicados cuando existen pasos cebra. Exactamente, nadie los respeta y lo más dramático es que los principales accidentes de tránsito a peatones, heridos y fallecimientos que hay son justamente alrededor de estaciones de transporte público, en los sitios donde caminar debería ser absolutamente seguro. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos juntado con barrios, hemos hecho autogestión para pintar los pasos cebras de colores y hacerlos con figuras que sean atractivas. Por ejemplo, los niños nos ayudan a pintar figuras y la idea es generar conciencia sobre, primero, que todos lo utilicen el paso cebra y dos, que gracias a esta presencia llamativa de colores en la calle, estos sean respetados. ¿Eso no va en contra de ningún tema de señalización por normas universales? No. Ya. No. Hay que preguntarlo porque después van a decir, está pintando de colores y eso no es así. ¿No? Sí. De hecho, nosotros siempre pedimos los permisos que corresponden para hacer este tipo de intervenciones. La idea es justamente tratar de ir más allá de nuestra gestión del día a día, ¿no es cierto? Invitar al ciudadano a través de maneras creativas. Van a ver y decir, crucemos por ahí. Donde exactamente. Hacer el llamado mediante maneras creativas como estas, de que primero la ciudad y la calle puede ser un espacio más vivo, más alegre, ¿no es cierto? No tan gris. Y que esos pasos cebras están ahí por algo, ¿no? Cumplen un propósito y el propósito es salvar vidas. Hay otro tema que se ha puesto en la palestra, lastimosamente, y es el tema del acoso sexual. Acoso sexual en colegios, acoso sexual en escuelas, acoso sexual en las unidades de transporte, y hay otro tema que es el acoso sexual callejero. Hay un programa que tú estás desarrollando también sobre el acoso sexual callejero. Sí, nosotros tenemos esta preocupación porque además, primero ha sido mi vivencia personal. Yo he sufrido de acoso sexual tanto en el transporte público como en las calles en numerosas ocasiones, lamentablemente. Y no es una vivencia que me pasa solo a mí, es decir, esto nos pasa a la mayoría de las mujeres en la ciudad. Nosotros iniciamos el proyecto que se llama Bájale al Acoso, que tiene implementado el municipio allá por diciembre del 2014. Que ha dado buenos resultados, ¿no? Así es, que ha dado buenos resultados y, por ejemplo, yo celebro que la alcaldía continúe con ese proyecto. Incluso de respuesta para cuando hay una denuncia de este Así es, y yo creo que la alcaldía en ese caso está decidida a luchar contra el acoso sexual en el transporte público, pero tenemos que dar el siguiente paso, que es el acoso sexual callejero, ¿no? Que es más complejo de denunciar porque pues estás en la calle caminando y no siempre tienes a alguien cerca que te pueda ayudar. En ese sentido, nosotros insistimos que la educación es la principal herramienta para generar estos cambios. Totalmente. Y es por eso que desde mi despacho nos hemos aliado con constructoras en toda la ciudad para hacer campañas de capacitación y educación a los albañiles, a los trabajadores de la construcción, que lamentablemente son sitios en los que normalmente las mujeres nos vemos acosadas,
y lo que queremos buscar es generar conciencia de que eso que ellos hacen no es un piropo, no es algo que nos agrada a las mujeres, sino más bien lo contrario, es algo que nos causa miedo, inseguridad, que nos hace pensar qué puede pasar después. ¿Será que esto se va a convertir en un manoseo, en una violación o en un posible femicidio? Estamos viendo las estadísticas, sabemos que en efecto se están dando estos casos de violencia a las mujeres en los espacios públicos, y por eso es que iniciamos este proceso, yo te diría por agosto de este año, y vamos a continuar todo el año 2018. Punto importante que tú dijiste, la educación. Hay que hacer campañas, iniciando con los trabajadores de la construcción, pero estas son campañas que tienen que llegar a toda la ciudadanía, ¿no? Sí, así es. Obviamente nosotros trabajamos desde el espacio con el que podemos contar como concejal. Nos encantaría que esta sea una iniciativa de toda la municipalidad. De hecho, estamos trabajando en una propuesta de reforma a la ordenanza de violencia contra las mujeres para incorporar específicamente el acoso callejero como una de esas formas que no está reconocido en nuestra legislación así tan puntual y específicamente, para que la municipalidad también pueda dar una respuesta y abonar a este objetivo de que las calles, cuando yo hablo de la seguridad en las calles, no solo hablo de la seguridad en temas de delincuencia o en temas de accidentes, sino también la percepción y la sensación de seguridad que tenemos las mujeres cuando caminamos, que no tenemos miedo de caminar solas, tenemos miedo de utilizar bus, tenemos miedo de utilizar transporte público o taxi, por ejemplo, en la noche solas, y estas son cosas que no son justas. Las mujeres, todo. Sí, miedo a la ciudad. Las mujeres y los hombres deberíamos tener la misma libertad y la misma seguridad de transitar por las calles sin problemas, y esa es también parte de los objetivos que estamos buscando con estas iniciativas. Hablamos hace más de un mes cuando le tuvimos en este espacio de entrevistas y hablábamos de que se estaba haciendo un tema de fiscalización por parte de usted y de otros ediles sobre el tema de la compensación o subsidio que se ha entregado al transporte público. ¿Qué se ha avanzado en eso? Porque la calidad del transporte público, a mi entender, sigue igual. Sí. Lamentablemente ese tema está estancado, es decir, el alcalde hizo el ofrecimiento de que iba a hacer una fiscalización mensual y que dependiendo de la respuesta que tenía iba a definir si es que había o no un incremento de tarifa o si es que se continuaba con el subsidio. Lamentablemente es claro para todos que esta fiscalización no surtió ningún efecto y que no ha cambiado nada. Ya lo he dicho yo aquí y en muchos otros lugares, si no se cambia el modelo de gestión del sistema de transporte público, no hay multa, no hay fiscalización que logre que los transportistas dejen de competir por el pasajero. Es así de simple y hay que decirle a la gente las cosas claras y de frente, porque no se trata de simplemente poner agentes de tránsito a poner multas, porque eso no va a cambiar la realidad. Nos preocupa de sobremanera este tema porque en la propuesta del presupuesto del alcalde se incluyen 18 millones de dólares para la compensación a los transportistas sin que esto haya sido resuelto aún por el Consejo. Eso está en ese presupuesto que entró por el Ministerio de la Ley. Así es. Sin embargo, para que esos 18 millones sean alocados y asignados a los transportistas se requiere de una resolución en el Consejo Metropolitano que le dé la autorización al alcalde y a la administración municipal de transferir esos recursos. En contraparte a un servicio que debe de mejorar. Por supuesto, pero cuando no hay las reglas claras de cómo se va a garantizar que esa compensación no se convierte en un subsidio, como lamentablemente fue la compensación que se dio durante el año 2015 al año 2017, entonces no hay garantías de que eso pueda ser aprobado, ¿no? Yo presenté una propuesta en junio de este año, justamente estableciendo los parámetros para tener un transporte público seguro, confiable y de calidad, con iniciativas sobre estos 3 parámetros específicamente y con normas claras y sanciones para que ya emprendamos el camino y la ruta a una mejora. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Acarreamos un sistema caduco desde hace muchas décadas, por tanto no podemos esperar que una simple compensación vuelva las cosas a su orden, ¿no? Pero este es un tema que debe entrar a debate del Consejo en las próximas semanas, porque de lo contrario los recursos no se podrán utilizar para ese fin. Y en ese sentido nosotros vamos a volver a plantear al Consejo ese debate que se quedó truncado y estancado por la falta de voluntad del alcalde de debatir las cosas en el Consejo, para que retomemos estos parámetros, estas obligaciones y estas sanciones claras. Y cuando hablo de sanciones no digo multas, hablo de revocatoria de ruta. Porque es que si no le revocamos la ruta al transportista, no hay manera de que pueda corregir su accionar. Solo así vamos a poder decirle a los quiteños, es factible gastarnos otros 18 millones de dólares en un subsidio, pero recordemos que una vez que se acabe ese subsidio vamos a tener que discutir la tarifa.
porque no podemos dejar de discutir la tarifa, ¿no? Entonces, ese es el debate que está pendiente y la fiscalización que se ha hecho este proceso tiene que informar las decisiones para que el Consejo Metropolitano no se equivoque al establecer los parámetros de obligatoriedad que le tiene que imponer a los transportistas para poder recibir una compensación, si es que eso es lo que se aprueba. El tema de la revocatoria de los permisos de funcionamiento es algo que tienen que entender también los transportistas, porque hablábamos en una anterior ocasión con Jorge Llanes, que es uno de los dirigentes del transporte, y él decía, nosotros así nos quitan los permisos de transporte, saldremos como nos garantiza la Constitución a una libre circulación. Tenemos libre circulación. La libre circulación es una cosa, pero circular libremente llevando pasajeros y haciendo un negocio, eso sí necesita permisos indudablemente de funcionamiento. El transporte público es un servicio estratégico. En la Constitución establece claramente que el transporte público es uno de los sectores estratégicos. Y que no se lo puede suspender. Y que por tanto la rectoría de los sectores estratégicos está en el Estado, y en este caso en el Estado local. Un transportista sin un contrato de operación no puede dar el servicio y por tanto si es que sale a dar el servicio tendrá que ser retirado de la vía pública. Fiscalización de obras. Hay que hablarlo esto porque indudablemente es un tema también del momento. A nivel del gobierno central del Estado ecuatoriano hemos visto que lastimosamente en los últimos 10 años se han hecho un sinnúmero de obras majestuosas, pero asimismo hemos visto obras que han tenido un sobreprecio, que no tienen el equipamiento que se lo llevó para cuando se dio las inauguraciones, el personal administrativo, el personal de planta de esas edificaciones, de esos monstruos, de esos elefantes blancos que lastimosamente se han convertido muchos de ellos, la calidad de las construcciones. Hay que hacer una fiscalización, eso hay que transmitirlo al municipio y creo que estamos a tiempo en muchas de las obras para no cometer los errores que se han dado a nivel del gobierno central. Sí, de hecho yo diría que en ese caso la fiscalización de algunas de las obras que emprendió la municipalidad por parte de algunos de los miembros del Consejo, incluida yo, ha sido efectiva en el sentido de prevenir un gasto innecesario. Es decir, a través de nuestra fiscalización hemos logrado, por ejemplo, suspender las obras de la solución vial Guayasamín, las obras de Quito Cables. ¿Quito Cables está suspendido? Está suspendido. Estos dos proyectos significaban alrededor de 180 millones de dólares de gasto para la ciudad, en 30 años 700 millones de dólares. Y por supuesto que no había una adecuada información y sobre todo planificación sobre la viabilidad técnica y financiera de estas obras, más allá de que por supuesto el municipio tiene que dar una respuesta a los problemas de movilidad de los vecinos del noroccidente y de las personas que viven en Cumbayá y Tumbaco. Pero sí me parece importante que los quiteños entiendan que no podemos embarcarnos en obras simplemente porque creemos que son necesarias. Es decir, hay que ser responsables con el uso de los recursos, que además son tan pocos y tan escasos, que hay que saber cómo los alocamos con proyectos que realmente tengan una sostenibilidad y que den respuesta a los problemas, porque de lo contrario, en unos pocos años nos va a tocar volver a construir alguna otra obra ahí mismo a un costo adicional para solucionar la otra, ¿no? Entonces, por ahí diría que tal vez en esas obras ha habido una adecuada fiscalización, tiene que concluir para saber qué va a pasar con el futuro de esos proyectos. Si bien está suspendido, todavía no hay una definición clara sobre el futuro de los mismos y eso es un tema que deberá entrar a debate y decisión en el año 2018 necesariamente. Y hablando de esto, quisiera aprovechar la oportunidad para hablar del tema del troje. Es decir, ahí claramente hay un ejercicio de fiscalización necesario, tanto del uso de los recursos como de la gestión de las empresas públicas. Ya sabemos de algunas empresas públicas de pobre gestión, Emaceo, sabemos la crisis de basura que tiene la ciudad. Sabemos de la crisis del EMOP, una empresa que tiene altos gastos administrativos de alrededor de 45 millones de dólares y que vemos que no tiene una gestión eficiente. ¿De un presupuesto de cuánto? ¿Cuánto tiene el EMOP? ¿De 245, es decir? Una cuarta parte, una quinta parte más o menos. Una cuarta parte se va en gasto administrativo. Sí, que es alto, es bastante alto. Y eso sin contar con los gastos administrativos específicos de cada proyecto que podrían inclusive subir esa cifra, ¿no? Y en este caso, en el caso del IMGIRS y la emergencia que tuvimos en el Troje, que tuvimos que lamentar la pérdida de la vida de un ciudadano,
estamos viendo claramente que hay una negligencia por parte de la administración municipal. Este día jueves, en la sesión de consejo, vamos a tomar una resolución respecto del caso El Troje, pero yo te diría, y ahí vamos a recibir los informes completos, lo que tenemos hasta ahora han sido informes preliminares, pero yo encuentro algunas falencias. La primera es las autorizaciones para construir una escombrera en un sitio que está justo encima del canal del Pita, sin tomar las precauciones que corresponden y sin determinar. Fíjate que el estudio que asegura la viabilidad de la escombrera no tiene un estudio de la empresa de agua potable sobre el canal del Pita. Esto es algo que a nosotros nos sorprende. ¿Cómo puede ser posible que una de las principales empresas afectadas por una obra de esa naturaleza no haya participado del proceso de ese estudio para determinar que la escombrera debería ir ahí? O sea, necesitamos una escombrera, hagámosla aquí. Exacto. Ya. El segundo espacio de negligencia es en la administración de la escombrera. Es decir, se contrata a una empresa privada para que administre la gestión de los escombros, no que además crecieron casi más del doble. Es decir, esta escombrera recibía 4.000 metros cúbicos de escombros al día. Con el Metro de Quito empieza a recibir 9.000 metros cúbicos al día. Más del doble de lo que estaba recibiendo. Más del doble de lo que estaba recibiendo. Y esto, por supuesto, que debe tener un adecuado seguimiento por parte de la empresa de gestión de residuos sólidos, Lemgirs. Palabras del gerente general es que estuvieron haciendo advertencias a esta contratista privada para que haga una mejor gestión, porque estaba poniendo demasiado peso sobre uno de los cubetos, y 8 cartas enviadas sin una acción específica. Después de las 2 cartas, si no hay acción, yo ejecuto el contrato, establezco multas o determino la terminación unilateral. Claro. Pero eso no se da. Es como cuando a nuestros niños, a nuestros hijos les pasamos advirtiendo y terminan sin hacernos, pues cuidado, cuidado, Sí. verás a la próxima, pero nunca hay una resolución, una determinación y un castigo. Exactamente. ¿Y de quién es la culpa en este caso? De la administración municipal. Entonces ahí claramente. Y la otra cosa es asegurar, yo diría determinar técnicamente, por supuesto, que ya no se puede utilizar esa escombrera. Es decir, no podemos seguir operando una escombrera bajo esos riesgos. Por lo tanto, nuestra propuesta va a ser que se haga el cierre técnico de la escombrera, que se busquen otros espacios, porque por supuesto que es necesario, pero no podemos seguir arriesgando una zona que ya sufrió una calamidad de esta naturaleza, ¿no? Entonces, los procesos de fiscalización son necesarísimos, más aún ahora que lamentablemente tenemos que... Se habla de que existe un plan de contingencia porque dice que se actuó de inmediato y se reparó, pero el plan de contingencia verdadero sería que si por cualquier motivo no tenemos la captación de agua de ese río Pita, existe una llave en la ciudad donde cambiemos y el agua del norte pueda también empezar a fluir hacia las zonas que se quedan sin agua. Ese sería un verdadero plan de contingencia. Sí, lo otro es respuesta a un accidente. Claro. Lo otro simplemente es la respuesta a un accidente. Son 48 horas, ha habido un plan de contingencia. Yo no creo que eso sea un plan de contingencia. No, no es un plan de contingencia, porque además esto estaba siendo advertido por los multilaterales desde hace meses atrás. Por tanto, aquí claramente hay responsabilidad y nosotros vamos a dar el seguimiento que corresponde desde el Consejo Metropolitano para tomar las acciones, pero también me parece importante que se haga la debida denuncia penal, porque aquí ha habido una muerte y por tanto tenemos que ser serios y responsables respecto del manejo que se le va a dar a esta crisis y sobre la respuesta futura que este tipo de gestión de escombros requiere. Se manejó adecuadamente este tema porque esto pasó el 5 de diciembre en la noche y ya hubieron reportes de prensa, pero se mantuvo escondido incluso la suspensión de actividades en las entidades educativas hasta después que se acabó la reunión de consejo. Es decir, el día miércoles, pasado las 7 de la noche, se les dijo a los papitos, oigan, busquen dónde los dejan mañana a sus niños, que no hay clases. No solo a los padres, sino a los miembros del consejo también. Sí, a ver, yo creo que más allá de estas consideraciones ha habido una buena respuesta de reacción frente a la emergencia, ¿no es cierto? Es decir, hay que felicitar el trabajo de los bomberos, de todos los actores y voluntarios y demás que estuvieron trabajando en la línea de respuesta inmediata, pero esa es solo una de las aristas, es decir, no teníamos que haber llegado a esta situación, y si es que llegábamos a esta situación, un plan de contingencia más claro, y esas son las áreas
áreas en las que hay que entrar a fiscalizar. ¿En la medida de qué? En la medida de tener protocolos para futuro y en la medida de asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Claro. En toda edificación se rompe una tubería y existe una cisterna. La ciudad debe de tener una cisterna para cuando pasa algún tema de rotura de tubería o de taponamiento de los afluentes que traen el agua para Quito. Así es, porque además somos una ciudad que está expuesta a muchos riesgos. Indudablemente. Abogada, queremos agradecerle por haber estado aquí presente. Seguiremos invitándole porque hay temas que no pueden quedar en el olvido. Hablamos hace un mes del tema del transporte, sigue lo mismo. Cuando sucede un evento son como unas camaretas, como un juego pirotécnico, se elevan, todo se hace el escándalo y después se apagan y no ha pasado nada. Y va pasando el tiempo y no hay soluciones a muchos problemas que tiene la ciudad. Así que le seguiremos invitando para seguir dando continuidad precisamente a estos temas y ver qué soluciones se van planteando por parte de ustedes los ediles, que como usted dijo, ustedes son ahora los que van a acoger ese liderazgo que lastimosamente la ciudad no lo tiene. Así es, muchísimas gracias David por la invitación, siempre un gusto de venir y debatir estos temas tan importantes para la ciudad. Gracias. Amigos, ha sido la abogada Daniela Chacón, ella es concejala independiente del Distrito Metropolitano de Quito. Hemos hablado del segundo debate de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, del tema del presupuesto municipal 2018 que lastimosamente entró por Ministerio de la Ley, el programa de cruces seguros. Hemos hablado sobre el acoso sexual callejero, la calidad del transporte público, la fiscalización de obras y hemos terminado con este tema de la escombrera del Troje, ese derribamiento de tierra que hubo y que lastimosamente cortó el agua de más de 600,000 habitantes aquí en la ciudad. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades.